que eso. Cuando se empezó a abrir y la gente empezó a salir a trabajar, ese contacto estrecho eran las personas con las que habíamos estado a menos de 2 metros, más de 15 minutos, se amplió quizás a, en vez de 3 personas, a 5, porque eran los 2 que habían compartido la oficina conmigo. Hoy, en la gran mayoría de las ciudades, esos contactos estrechos, cuando empezamos a interrogar, llegan a 20 y hubo lugares hasta 28 personas sus contactos estrechos. Eso es porque la gente empezó a juntarse, no solo con los convivientes, no es que conviven con 28 personas. Hay en toda la provincia alrededor de un 5% que aún no se sabe el nexo epidemiológico. Al no saberse, uno puede decir que esas personas quizás fueron a un supermercado. O sea, si yo no tengo de quién me contagié, puedo suponer que porque fui a un supermercado me lo contagié. Es raro, pero en el 95% restante es porque hubo un contacto, hubo con alguien que fue positivo y me lo contagió. Entonces, si hay un contacto es porque yo me junté con esa persona, que a veces es en el trabajo, pero o no usando los elementos de protección personal. Puede ser que alguna persona comparte un auto laboralmente y no lleve cada uno su barbijo. Puede ser que estén en una oficina a menos de 2 metros sin barbijo puesto. Y por más de 15 minutos, porque a veces uno puede estar en un lugar, pasa otro, te deja, no sé, una taza y se fue y tenía los barbijos puestos y no estuvo a menos de 2 metros, no pasa nada. Entonces, por eso en general son reuniones o gente que en un mismo trabajo comparte un mate. En la zona del Alto Valle se suma la influencia del pasaje o el camino de un lado a otro, de la gente que vive en un lugar y trabaja en otro. Se suma mucho en los corralones o en los galpones, donde hay mucha más gente que evidentemente se junta. Se produce mucho en los lugares de trabajo donde se juntan para desayunar, almorzar, y entonces el que debería no ser un contacto estrecho termina haciéndolo, porque la verdad es que se juntan todos en el horario de almorzar, que no debería hacerse. La primera cosa es que la gente no está relajada, la gente está cansada, porque hace 5 meses que supuestamente todos deberíamos no juntarnos con nadie, no abrazarnos, no darnos un beso, no tomar mates. Entonces la gente, el coronavirus en general afecta muy levemente a todos. En el 80% de la gente afectada, los síntomas son casi leves y son muy pocos los que terminan en terapia intensiva. Entonces, cuando yo no tengo un familiar cercano que está grave o que se muere, yo simplemente los que veo alrededor mío que tuvieron coronavirus le dolió la cabeza, tuvo un poquito de fiebre y a los días se fue, la sensación que me da es que no importa, o sea, que no me va a pasar nada grave. Ustedes piensen que una persona que fuma, le mostramos los pulmones negros, fallecen miles por el cigarrillo y el que fuma sigue fumando. Con el COVID es casi lo mismo. Encima, si hoy con tanta cosa del COVID a mí alguien me tose al lado, me corro, porque se me cruza por ahí. No será un caso sospechoso. Pero si viene alguien que no tiene ni siquiera ni tose, ni estornuda, ni nada, yo creo que no tiene, porque no tienen una marca en la cara que diga puedo tenerlo. Entonces yo lo que digo es que la mejor manera de cuidarnos es siempre pensar que el que está enfrente me está diciendo tengo COVID. Pero no ni para discriminarlo ni nada, simplemente para ser yo consciente de mantengo los 2 metros, uso el tapaboca, cuando se fue me lavo las manos o me pongo alcohol en gel, y si compartimos una superficie, limpiarla después. Es tan simple que con eso podríamos evitar la propagación. Lo que dicen los números es que un 5% requeriría la terapia, con lo cual de nosotros, si sacamos el 5% de 2.400 personas, tendríamos que tener 12 o 15 personas en terapia, que es más o menos lo que hoy tenemos, y nos sobran las camas de terapia para eso. En general, lo que más uno requiere y lo que más usa es para el paciente leve
que están en los hoteles, y para el paciente moderado. El paciente moderado nosotros intentamos que esté en los hospitales y no es el que tiene algún síntoma. Puede ser aquel que tiene factores de riesgo, como tener 60 años y quizás no tiene síntoma, pero sí tiene 60 años, o tiene hipertensión, o tiene diabetes, o es un obeso mórbido. Entonces esas personas lo más probable es que puedan llegar a complicarse. Entonces esas personas, aunque simplemente tengan una molestia en la garganta, nosotros los internamos, y esos pueden estar dentro de ese 80%, con lo cual eso sí hoy es donde más tenemos que buscar camas. Por eso cuando nosotros hacemos toda la reestructuración de que la pediatría pase a algún lugar, que las cirugías programadas se hagan en otro lugar, no es tanto por generar camas de terapia intensiva, sino porque lo que estamos buscando es generar camas para pacientes moderados que requieran la internación y que nos va a ocupar muchas más camas que las de terapia intensiva. Un colapso del sistema sanitario por COVID sería que yo necesito una cama, ya sea de terapia o de internación. En general es la de terapia, porque la de internación quizás ponemos una cama en cualquier lado y la fabricamos, pero por lo menos la de terapia, y no las tengamos. Y no la tengamos en todo un sistema de salud, ¿sí? Porque yo puedo pasar que yo hoy necesito una cama de terapia en Cipolletti y no la tenga en el público y la tenga en el privado, que no la tenga ni en el público ni en el privado, pero la tenga a 20 kilómetros en algún otro hospital. Entonces el colapso sería quedarme sin ningún tipo de cama. Nosotros lo que hicimos fue empezar a prepararnos para eso. Entonces aumentamos la posibilidad de armar. Eso significa que nos fijamos en todos los lugares donde había oxígeno central para poder generar una cama de terapia, y conseguimos a través de Nación o de compras nuestras respiradores, monitores, para que si necesitamos ampliar esas camas lo tengamos. Entonces hoy no estamos al borde de eso. Hoy, de lo que se esperaba comparado al mundo en nuestro país y en nuestra provincia en enero, estamos lejísimos. Lo que tiene malo esto no es la cantidad de muertes, es que todos se dan juntos. Hoy tenemos 1 y mañana tenemos 100. Entonces, de 1 y teníamos las camas que por el invierno en general se ocupan, o porque ahora hay tanto movimiento, vuelve a haber politraumatizados, mañana yo tengo una apendicitis y no tengo dónde internarme. Entonces lo que tratamos de hacer cuando pedimos que la gente no se mueva y no se junte, es evitar que el que requiere una cama, no por COVID, porque requiere una cama, la tenga. Entonces nosotros podemos trabajar para ampliar esas camas, pero necesitamos que todos se cuiden para no colapsar ese sistema. El año pasado, por enfermedades respiratorias, solamente respiratorias, tuvimos un total en el año de 500 muertes. Nosotros en total de muertes registradas en el 2019 fueron de 4.323 muertes, y por enfermedades respiratorias 501. Nosotros tuvimos mayo 27, junio 47, julio 54, agosto 54. Nosotros hoy, por COVID, vamos en 79 muertes, u 80, con lo cual ni siquiera son 80, hace 5 meses no estamos superando las enfermedades respiratorias. Y del total que nosotros teníamos, por ejemplo, en mayo tuvimos 347 muertes, en junio 351, en julio 433, del total de muertes. Ustedes piensen que ahora tuvimos el primer tiempo muchas menos muertes por accidentes, por politraumatismo, porque eso no había actividad y hay, pero nuestra principal causa de muerte en la provincia son los tumores. Nosotros en mayo del año pasado tuvimos 84, en junio 90, en julio 95, en agosto 104. En total tuvimos 1.084 muertes por tumores en la provincia, con lo cual, si yo hablo de todos estos números, demuestro que nosotros tengamos en 5 meses 80 muertos por COVID no es significativo con respecto a esto. Y si nosotros lo sumamos, es muy difícil tener hoy cifras oficiales, porque todo lo hace estadísticas y censos. Entonces nosotros estamos guiándonos del certificado de función y lo que pasa a nivel hospitalario, que lo vamos teniendo, pero el registro oficial para poder decir la curva que tenemos de este año, no es real. Podemos preguntar en los hospitales, pero las curvas estadística que hay del 2020, hasta ahora lo que habíamos podido averiguar de mayo y junio, en la cantidad de muertes no había variado entre el 2019 y el 2020, sumando el COVID este año.
Sí, el miedo más grande es que vos tengas un infarto y no tengamos una cama donde poner a un paciente infartado, porque esté colapsado y todas las camas ocupadas. No es por la cantidad de gente que se va a morir, es más por eso, es porque se colapse. Y creo que el miedo más grande es porque nosotros vimos lo que pasó en Europa, lo que pasó en Estados Unidos, donde veíamos las imágenes de gente sin atenderse en la calle, fallecidos en la calle, más allá de que pueda ser o no más mediático que real, muchos lugares quedaron como con muchos problemas en la atención de esas personas. Hoy no nos pasa, pero vuelvo a repetir, la única manera de que no lleguemos a colapsar es que nos cuidemos. Hoy igual nuestros números, sabemos que habiendo hoy los casos que hay, faltan todos esos contactos estrechos que pueden ser positivos en los próximos días, con lo cual sabemos que en los próximos 14 días nuestros números van a seguir subiendo, por lo menos en estas ciudades. Quizás Roca está como mucho más amesetado, aunque esté en un pico, que lo que puede estar pasando en Bariloche. Hoy sí que está creciendo bastante Regina, Huergo y Cipolletti. Pero entonces, todos esos casos sabemos que de acá a 14 días pueden seguir apareciendo casos. Lo que tenemos que tratar de hacer es que dentro de 14 días eso empiece a bajar. En el único lugar donde cambió que preocupa, digamos, es en Bariloche. La tasa de duplicación hoy es de 9 días en Bariloche. A nivel provincial, debido a que se suma a Bariloche, es de 16. La tasa de duplicación en Roca, por ejemplo, es de 25. En Cipolletti es de 18. El tema es que eso significa que Bariloche, si hoy tiene 400, en 9 días va a tener 800. Por supuesto que esto no se toma con las altas, quizás igual no se van a 400 altas, pero esto es lo que significa la duplicación. Quiere decir que dentro de 9 días suponemos que vamos a tener el doble de lo que nosotros tenemos. En cambio, en Roca, para tener el doble de estos 183, faltaría casi un mes. Entonces eso ayuda a pensar en lo que podría llegar a ser el colapso del sistema sanitario. Entonces hoy el lugar donde más rápido se está multiplicando por la cantidad de casos que van apareciendo es Bariloche. Pero también en Bariloche nos pasa que hace 3 días atrás la positividad de los estudios en Bariloche era, se hacían 100 hisopados, 90 andaban positivos. Entre ayer y antes de ayer empezamos a bajar a que esa positividad era en un promedio del 60%. Entonces, si nosotros seguimos bajando la positividad, significa que ya no todos los que hisopamos, no es o sea, buscamos los mismos y todo, pero quizás no hay tanta gente con síntomas que es positiva y que tiene COVID, sino que va disminuyendo y quizás empieza a bajar la cantidad de casos positivos. Yo creo que la gente no toma conciencia, y vuelvo a repetir, excepto que te toque un familiar muy cercano que lo tiene y que no puede verlo porque está muriéndose en terapia intensiva y no te dejan entrar a visitarlo, o porque tú fuiste uno de esos casos moderados donde realmente te sentiste mal y lo pudiste demostrar, sino para la gente lo toma como una gripe más. Y vuelvo a repetir, nos seguimos planteando el tema del cigarrillo, cómo lo demostramos, cómo le decimos, cómo hacemos con la sífilis congénita en nuestra provincia. Tenemos un montón y sigue habiendo embarazadas que no se controlan, o muchísimos rionegrinos o rionegrinas que no se cuidan al tener relaciones. O sea, es como hay algo que tenemos de que quizás a mí no me va a pasar. Entonces me parece que y como hace muchos meses que vienen viendo la cantidad de muertes que va a haber, no colapsa el sistema sanitario y siguen pasando los meses y no colapsa, no hay tantas muertes, no le tocó a alguien cercano mío, sigo creyendo que, como algunos dicen, no existe, es mentira. Entonces yo creo que si nosotros pudiéramos entender que esto mínimo que podemos hacer hace que no nos contagiemos, quizás de ese lado, o quizás pensándolo en el lado desde el trabajo, porque la verdad es que creo que cuando se empezó a abrir todo es porque empezó a pesar más lo económico en las personas que no tenían para comer. Y si yo lo pienso desde ese lado, desde que si aumenta mucho los casos, si se me va a colapsar el sistema, lo que va a tener que hacer el gobierno es volver atrás, y eso me puede complicar mi trabajo. Entonces quizás esa sería una opción de, tratemos de que no me cierren, tratemos de que no cerrar, tratemos de cuidar el trabajo de todos. Entonces quizás es una buena manera de pensar en cuidarnos.
Yo el otro día lo que dije, y es verdad, es, aunque sea por los hospitales que hace 5 meses que están 24 horas trabajando para esos pacientes que sí es tan grave, eh, o por ahí para todos esos adultos mayores que están encerrados hace 5 meses sin poder salir, sin poder ver a sus nietos, a sus padres o a, a cualquier familiar, porque cualquier cosa los puede contagiar. Y un adulto mayor, una vez que se interna, no puede ver a nadie. Entonces la verdad es que si podemos entenderlo desde ese lado, quizás nos cuidamos un poco más. El sistema de salud está completo y sigue habiendo ingresos de profesionales. Lo que se permitió desde la provincia es que hubiese mucho ingreso de personal. Yo creo que ingresaron alrededor de 200 personas a trabajar en los últimos 2 meses, y se fortaleció mucho el sistema público y se fortaleció mucho la unión público-privada. Por otro lado también está el que se arman equipos de trabajo donde para los pacientes mínimos o para los controles en los hoteles, quizás no es necesario que sea un terapista, sino que pueda hacerlo hasta un cirujano, un traumatólogo o un médico clínico, y pueden no dedicarse solamente a operar y se hacen muchas estrategias de suspender las cirugías programadas, lo que puede esperar. Bueno, todas son estrategias que se nos van armando. Yo hablo de que nosotros podemos esperar que en los próximos 14 días, por los casos que tenemos, aumenten nuestros casos. Pero es muy importante que intentemos, entre todos, frenar que sea solo 14 días. Porque si este aumento lleva a 6 meses más, porque ninguno de nosotros nos cuidamos, va a ser que por más que tengamos todos los equipos y profesionales, el agotamiento va a ser que sean mucho más vulnerables por su estrés a un contagio, a no tener quizás COVID, pero sí a tener dolor de cabeza, tos, un cansancio tan grande o un estrés psicológico que empiecen a presentar certificados. Entonces quizás si nosotros podemos ser conscientes que más allá de la cama o el colapso de camas, de respiradores, puede hacer que necesitamos que nuestros profesionales puedan empezar a bajar ese nivel de estrés de 24/24, los 360, bueno, los 5 meses que van, va a ser bueno. Si uno piensa que quizás en 14 días, en 20 días empieza a bajar la curva, da una imagen de ver un poquitito de luz allá lejos. Si nosotros pensamos que esto sigue creciendo, si yo mañana vuelvo a tener 300 casos positivos en el día, a mí me significa que por 14 días más seguramente voy a tener muchísimos positivos porque son los contactos estrechos. Si yo de a poquito voy viendo que van bajando, me da esa esperanza de que quizás me voy a poder tomar un día para descansar. Hay diferencia entre el positivo leve que está en un hotel y el contacto estrecho aislado. El positivo leve que está en un hotel, quizás a veces la parte de hotelería no es la mejor, que uno cree que lo lleva en un hotel, entonces va a estar en el mejor hotel de Bariloche, y entonces a veces reclaman eso y la verdad que es una internación hospitalaria en un lugar de aislamiento. Lo que sí se hace ahí es tener algún personal de salud que puede no ser médico, porque son los pacientes leves que sabemos que no pueden presentar una complicación, que lo que se hace es, en cuanto tiene un mínimo síntoma, trasladarlo al hospital porque creemos que puede, un mínimo síntoma que pueda complicarse, no una molestia en la garganta. Entonces, siempre no hay un médico ahí 24 horas, porque vuelvo a repetir, lo único que se busca de las personas que estén en hoteles es que no estén en sus casas. ¿Y por qué? Porque lo que se notó en todo el mundo es que la persona, como no tiene síntomas, aunque es positiva, está en su casa, recibe a alguien que le trajo comida, se acerca, no sé, a su familia, duermen todos juntos y se abrazan, y ese fue positivo y contagió. Entonces lo mejor es aislarlo para que no siga contagiando. Más allá de que llegue un momento en la etapa de la enfermedad, que es la etapa de mitigación, nosotros hoy seguimos en la etapa de contención, de tratar de que no se propague el virus. Cuando pasemos a la etapa de mitigación es cuando ya damos por obvio que la gran mayoría de la población lo tiene, entonces ya quizás no se hisopan a todos los sintomáticos, sino se llama el positivo, que hoy Nación lo sacó, el positivo por contacto estrecho. O sea, yo fui positivo, me hisoparon, toda mi familia que tiene síntomas la noto como si fuese positiva, pero no la hisopo, y se aísla toda esa familia en su casa.
Todavía nosotros no estamos en esa etapa porque estamos intentando no seguir propagando el virus y como ustedes habrán leído en la provincia de Buenos Aires hoy hasta le ofrecen plata a la gente para que se quede internada y no se vaya a su casa porque se ve que se sabe que la gente que está sin síntomas como se siente tan bien sale, saluda, contagia. El contacto estrecho que está aislado, hoy en Bariloche hay más de 1000 personas. Imagínense que no se puede poner un policía en cada uno de los domicilios para ver si esa persona que es contacto estrecho y debe estar aislada, realmente se aísla. Entonces, ahí vuelve a ser la responsabilidad personal. Yo entiendo que para todo el mundo la pandemia, primero es pandemia porque está en más de 5 continentes, en varios países, con lo cual no solamente pasa en Bariloche, en Roca y en Cipolletti, sino que es en el país y en el mundo. Pero la pandemia hace que se generó porque la culpa no es ni del presidente de los países, ni del murciélago de los chinos. Hoy se propaga la pandemia por algo que no hacemos cada uno de nosotros. Entonces podemos echarle la culpa a cualquiera por la pandemia, pero lo que lo transmitimos somos nosotros que no nos tomamos la distancia para no contagiarnos. Entonces, los contactos estrechos, lo que nosotros hacemos y los que tratamos de estar es de llamarlos simplemente para poder detectar si tienen un síntoma y soparlos rápidamente e internarlos. En algunas ciudades como General Roca se organizó todo un sistema de ir día por día a buscar cuando tenían 600 o 700 personas aisladas para preguntarles cara a cara si tenían algún síntoma y a esos hisoparlos y aislarlos. Se está empezando a hacer en Huergo, se hace en Allen y se hace en algunos barrios de Bariloche. Hoy es muy difícil con 1000 personas contacto estrecho. Entonces lo que se hace en esas personas es llamarlas, pero no es como policía para controlar que está en la casa. Es porque yo tengo que saber si tiene un síntoma, la tengo que aislar rápidamente o internarla y con un hisopado. Nadie quiere contagiarse el coronavirus, porque lo más feo es que te digan que sos positivo, porque vos te imaginás que sos uno de esos que aparecían en la televisión, que eran muertos en la calle y que nadie te